Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer de 32 años llega a emergencias por dificultad respiratoria progresiva. Lo primero que llama la atención es que su pulsioximetría marca 99% en aire ambiente, un valor aparentemente normal. Es decir, si solo miras el oxímetro, podrías pensar que la oxigenación está perfecta. Pero cuando se analiza una muestra arterial, aparece una contradicción importante. La presión parcial de oxígeno está normal, la saturación de oxígeno está normal, pero el contenido arterial total de oxígeno está disminuido. Este caso nos enseña una diferencia fundamental. Tener una saturación normal no siempre significa que la sangre transporta suficiente oxígeno. Para entenderlo, tenemos que separar tres conceptos que en el examen aparecen juntos, pero no significan lo mismo: presión parcial de oxígeno, saturación de oxígeno y contenido arterial total de oxígeno. En el desarrollo del caso, la paciente tiene disnea, pero su saturación por pulsioximetría es normal. Luego el laboratorio confirma que la presión parcial de oxígeno en sangre arterial también es normal. Esto significa que el oxígeno sí está entrando al pulmón, sí está pasando a la sangre y sí está saturando la hemoglobina disponible. Entonces, ¿por qué el contenido total de oxígeno está bajo? La respuesta es que probablemente hay menos hemoglobina disponible. Si hay poca hemoglobina, puedes saturar el 99% de esa hemoglobina, pero aún así transportar poco oxígeno total. Es como tener pocos asientos en un autobús. Aunque todos los asientos estén ocupados, el número total de pasajeros será bajo. Ese es el patrón clásico de anemia. Y en una mujer joven, una causa frecuente de anemia es pérdida crónica de sangre. Por ejemplo, menstruaciones abundantes. En la base fisiológica, la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno y el contenido total de oxígeno en sangre o contenido arterial total de oxígeno. Para entenderlo, tenemos que definir estos tres valores. La presión parcial de oxígeno refleja cuánto oxígeno está físicamente disuelto en la sangre arterial. La saturación de oxígeno es el porcentaje de sitios de hemoglobina ocupados por oxígeno, es decir, de toda la hemoglobina disponible, qué porcentaje está cargada con oxígeno. Y el contenido total de oxígeno en sangre depende principalmente de dos cosas: la cantidad de hemoglobina y el porcentaje de saturación de esa hemoglobina. El oxígeno disuelto en plasma contribuye muy poco al contenido total porque el oxígeno tiene baja solubilidad en plasma. Por eso, aunque la presión parcial de oxígeno sea normal, si la hemoglobina está baja, el contenido total de oxígeno cae. En anemia, el patrón es presión parcial de oxígeno normal, saturación de oxígeno normal y contenido de oxígeno bajo. Esto ocurre porque el pulmón funciona bien y la hemoglobina presente se satura bien, pero la cantidad total de hemoglobina está reducida. En policitemia ocurre lo contrario: presión parcial de oxígeno normal, saturación de oxígeno normal y contenido de oxígeno aumentado, porque hay más hemoglobina disponible para transportar oxígeno. En altitud elevada, baja la presión inspirada de oxígeno. Entonces, baja la presión parcial de oxígeno, baja la saturación de oxígeno y baja el contenido de oxígeno. En intoxicación por cianuro, la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno y el contenido de oxígeno pueden ser normales porque el problema no está en transportar oxígeno, sino en que la célula no puede usarlo. Y en intoxicación por monóxido de carbono, la presión parcial de oxígeno suele estar normal porque el oxígeno disuelto puede ser normal, pero la saturación real y el contenido de oxígeno disminuyen porque el monóxido de carbono ocupa sitios de unión en la hemoglobina. La curva oxígeno-hemoglobina explica la relación entre presión parcial de oxígeno y saturación de oxígeno. Cuando la presión parcial de oxígeno cambia, la saturación de oxígeno cambia de acuerdo con esta curva. Por ejemplo, en altitud elevada, baja la presión parcial de oxígeno y puede bajar la saturación. Pero en anemia, la curva no necesariamente cambia. La hemoglobina que existe puede saturarse normalmente. El problema es que hay menos hemoglobina total. Por eso, la curva puede verse normal, la saturación de oxígeno puede ser normal, la presión parcial de oxígeno puede estar normal, pero el contenido total de oxígeno sigue bajo. En la interpretación clínica y pronóstico, esta paciente tiene dificultad respiratoria,
no porque sus pulmones estén oxigenando la sangre, sino porque su sangre probablemente no tiene suficiente capacidad para transportar oxígeno. En otras palabras, la oxigenación pulmonar está conservada, pero la capacidad de transporte está disminuida. Ese patrón se explica mejor por anemia, y entre las causas más probables es pérdida sanguínea crónica. Esto puede ocurrir por menstruaciones abundantes, sangrado gastrointestinal u otra fuente crónica. En el grupo de edad de esta paciente, el examen suele pensar en pérdida menstrual crónica como una causa frecuente. La clave es no dejarse engañar por la saturación del 99%. La saturación te dice qué porcentaje de hemoglobina está ocupada, no te dice cuánta hemoglobina hay. En los puntos clave, la presión parcial de oxígeno mide el oxígeno disuelto en plasma. La saturación de oxígeno mide el porcentaje de hemoglobina saturada. El contenido total de oxígeno mide el contenido total de oxígeno arterial. El contenido total de oxígeno depende principalmente de la hemoglobina y su saturación. En anemia, la presión parcial de oxígeno está normal, la saturación de oxígeno está normal y el contenido total de oxígeno en sangre está bajo. En intoxicación por cianuro hay un transporte normal, pero falla el uso celular de oxígeno. En intoxicación por monóxido de carbono, la presión parcial de oxígeno está normal, la saturación real baja y el contenido de oxígeno bajo. En altitud elevada, presión parcial de oxígeno baja, saturación de oxígeno baja y contenido total de oxígeno en sangre bajo. En las preguntas, ¿qué mide la presión parcial de oxígeno? El oxígeno disuelto en plasma arterial. ¿Qué mide la saturación de oxígeno? El porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno. ¿Qué determina principalmente el contenido total de oxígeno en sangre? La concentración de hemoglobina y su saturación. ¿Cuál es el patrón clásico de anemia? Presión parcial de oxígeno normal, saturación de oxígeno normal y contenido total de oxígeno en sangre bajo. ¿Por qué la saturación puede ser normal en anemia? Porque la hemoglobina disponible está bien saturada, pero hay menos hemoglobina total. ¿Cuál es la causa más probable en este caso? Pérdida crónica de sangre. Y recuerda, una saturación normal no garantiza un contenido normal de oxígeno. En la anemia, la hemoglobina disponible puede estar completamente saturada y la presión parcial de oxígeno puede ser normal, pero como hay menos hemoglobina total, el contenido total de oxígeno en sangre disminuye. Por eso el patrón de presión parcial de oxígeno normal, saturación de oxígeno normal y contenido total de oxígeno en sangre bajo debe hacerte pensar en anemia por pérdida crónica de sangre. Gracias por escuchar este episodio, hasta la próxima.